Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en nuestra serie sobre las emociones. Estamos bajo un sistema viviendo en un mundo, en un sistema democrático. Explicábamos en la conferencia anterior que la democracia es el gobierno del pueblo, la democracia es el gobierno de las emociones. Y las emociones, básicamente, como su nombre mismo lo expresa, es aquello que nos mueve en la vida y forma una parte visceral de lo que somos y de lo que hacemos. Y estuvimos hablando acerca del desaliento y hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Y nuestro texto es Filipenses capítulo 4. Ahí lo van a poder ver si quieren. Y les sugiero que tengan a mano el texto porque lo vamos a mirar una y otra vez. Filipenses 4, vamos a comenzar desde el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: suplico a Evodia y a Síntique que arreglen su desacuerdo. Otra versión dice que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti, fiel compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo en la obra del Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocíjense siempre en el Señor. Otra vez se los digo. Regocíjense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Por nada estén ansiosos, sino más bien oren por todo, pidiendo y rogando al Señor y dándole siempre gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sentimientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y admirable. Todo lo que tiene alguna virtud y todo lo que es digno de alabanza, en esto ocupen su mente. Lo que aprendieron y recibieron, lo que me oyeron decir y me vieron hacer, pónganlo en práctica. Y el Dios de paz estará con ustedes. Es palabra de Dios. Vivimos en una sociedad, en un mundo que como nunca antes ha sido reconocido como el mundo del estrés, de la ansiedad, de las tensiones. Y simplemente para mirar un poquito desde el aspecto técnico esta situación que nos atraviesa a todos de alguna u otra manera, tenemos que entender que las emociones están vinculadas a nuestro sistema nervioso y básicamente la ansiedad está ligada clínicamente a los niveles de cortisol que tenemos en el cuerpo. Ahora, simplemente para que entendamos esto y veamos cómo se conecta con lo que Pablo dice, quiero que preste atención a esto. Cuando nuestro cerebro recibe un mensaje de alerta, supongamos empieza a sonar una sirena o alguien al salir nos apunta con un arma, de pronto un accidente o una situación de emergencia, cuando estamos frente a una amenaza, inmediatamente el cerebro manda una orden y las glándulas suprarrenales están encima de los riñones, empiezan a liberar cortisol. El cortisol es una hormona, es conocida como la hormona del estrés y llega a todos los tejidos y órganos del cuerpo porque es la hormona que nos habilita básicamente para un instinto natural de supervivencia. Es como que nuestro cuerpo se empodera, los músculos se tensionan y se habilitan para dos cosas, o para luchar y enfrentar la situación, o para correr.
y huir. Lo interesante es que el cerebro no diferencia si esa amenaza es real o es imaginaria. El cerebro manda la orden igual. Y el nivel de cortisol empieza a subir, aunque no estemos frente a una amenaza real, sino una amenaza imaginaria. ¿Me está siguiendo? No solamente que el cerebro no la diferencia, a veces nosotros no la podemos diferenciar. Por ejemplo, si usted va en altas horas de la noche manejando en un barrio peligroso, usted empieza a imaginar algo que le puede pasar, ¿es así? Y ya empieza a estar tensionado. Ahora, ese temor, ¿es real o es imaginario? Y en cierta medida, si usted mira las estadísticas, si usted vive en una ciudad donde hay grandes índices de delincuencia o está en una zona peligrosa, usted dice, y acá siempre roban, en esta zona es peligrosa. Entonces, de alguna manera su temor está fundado, pero por otro lado está frente a una situación hipotética donde uno está imaginando. Y todos vivimos continuamente con esos niveles de cortisol en la sangre que nos mantienen, sin darnos cuenta, tensionados. Vea usted cuántas discusiones empiezan por una maniobra en el tránsito y terminan con un muerto. Y la gente dice, estamos todos locos. El tema es que cuando estos niveles de cortisol, sea por situaciones reales o por tensiones que imaginamos que nos pueden pasar, la inseguridad en la relación, si me deja, me estará siendo fiel. La inseguridad en la economía, la inseguridad en las calles, la inseguridad laboral, si me llegan a dejar sin trabajo, la inseguridad por todos lados, nos mantiene con estos niveles que cuando están continuamente presentes en el organismo y en altos niveles, hacen este rebote de trastornos de ansiedad, cuadros de pánicos, fobias y depresiones. Ahora, el organismo tiene una manera de compensar el cortisol, que es un neurotransmisor que ustedes seguramente han escuchado hablar de, entre otros, de la serotonina, la oxitocina, pero la dopamina es una hormona que se llama la hormona de la compensación o de la recompensa inmediata, algunos la llaman del placer, porque es la manera como el organismo puede regular los niveles de cortisol para que no terminemos estallando. ¿Y cómo generamos eso en el organismo? Bueno, a través de gimnasia, entre otras cosas, pero recurrimos a los ansiolíticos, la medicación. El alcohol genera la dopamina, el tabaco, las drogas, las pantallas. Es decir, buscamos mecanismos frente a la tensión que estamos viviendo para escaparnos y tal vez inconscientemente descargar la tensión que estamos teniendo. Imagínese usted, y todas estas llegan a ser formas de adicción. Es un escapismo rápido. Mire usted un bebé cuando nace, hay tres cosas que le hacen mover la cabeza. La luz, el movimiento y el sonido. No sabe hablar, es un bebé, pero donde hay luz, donde hay sonido y movimiento se mueve. Todo eso está en el celular. Entonces usted lo pone frente al celular y eso empieza a generar dopamina. Es altamente adictivo. Es altamente adictivo. En otro momento hablaremos un poquito más de esto, pero tal vez usted ha visto personas que están en una situación de estrés. Vamos a ponernos de este lado. Está en una discusión, tenso allí, a lo mejor con su esposa que le está diciendo algo, y en ese momento incómodo, ¿cómo hace para bajar su ansiedad? Saca el celular y empieza a hacer scroll. Note usted cómo cuando una persona está en una situación tensa, lo primero que hace es sacar el celular. Obviamente, lo que estamos buscando en el fondo, sin saberlo, es paz. Es alivio. Es descargar de alguna manera eso que no sabemos, pero lo hemos ido emparchando con todas las cosas que nos vamos metiendo. Desde los medicamentos a las adicciones de todo tipo. Y justamente el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Filipos,
les habla de esto. Detrás de toda la ansiedad está la necesidad de tener paz. Y Él les habla cómo ellos van a tener la paz de Dios y termina diciendo, incluso no es solo una emoción que van a tener la paz de Dios, sino que es una experiencia, porque termina diciendo, y el Dios de paz, ¿ves las dos frases? Vas a tener la paz de Dios, pero vas a experimentar que el Dios de paz va a estar contigo. Entonces Pablo enmarca el concepto de ansiedad que está en el verso 6 con la paz, lo encuadra. Ahora, si había alguien que podía estar ansioso en ese momento era Pablo. ¿Sabe por qué? Él está escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma. Él amaba la iglesia de Filipos, fue la primera iglesia que él fundó en Europa. Y cuando él le escribe esta carta, Pablo está esperando una entrevista. Él había apelado al César y está esperando la audiencia con el César. Y de esa audiencia solamente hay dos posibilidades. O le cortan la cabeza o lo dejan libre. Ahora, cuando usted está esperando una entrevista, que la noticia puede ser vida o muerte, no hay un término medio. En el capítulo 2, él dice, no sé qué va a pasar, estoy puesto entre la vida y la muerte, dice en el capítulo 2. Es como ir a buscar una biopsia. ¿Usted sabe lo que es eso? La tensión que una persona tiene cuando está esperando el resultado de una biopsia. Pablo está esperando la audiencia y en medio de esa tensión, él está animando a los hermanos y les regala 4 herramientas para luchar contra las tensiones de la vida y contra la ansiedad. Así que vamos a ver solamente 4 consejos de Pablo para lidiar en tiempos de ansiedad. Lo primero que les dice es esto. La primera recomendación. Construya relaciones saludables. Mire cómo les dice, les suplico a Evodia y a Síntique que arreglen su desacuerdo. Básicamente, las relaciones conflictivas son una usina generadora de ansiedad en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando durante un mes estuvimos estudiando sobre las relaciones y decíamos que básicamente el hombre es un ser relacional? Las alegrías más grandes y las tristezas más grandes de nuestra vida tienen que ver con relaciones. ¿Has tenido problema con un socio? ¿Con un amigo de trabajo? ¿La situación difícil con un empleado, con un patrón, con un familiar? ¿Con el ex o con la ex que usa a los hijos y te los pone en contra? ¿Con el yerno o con la nuera que tuviste una diferencia y entonces no te deja ver a los nietos? Decime, ¿produce tensión, ansiedades en nosotros? Obviamente. Cuando hay ciclos y círculos que no se han cerrado, es algo que quedó ahí. Y eso es una usina que continuamente va generando una tensión interna en nuestro corazón. Y entonces Pablo les dice a 2 hermanas que estaban en la congregación, es muy fuerte esto porque esta carta era leída públicamente, imagina tu nombre ahí. O sea, aparentemente era sabida la situación y no podían solucionar esta situación. Y él les dice, les suplico, y menciona a estas 2 hermanas por nombres, a Evodia y a Síntique, que se pongan de acuerdo, o como dice esta versión, que arreglen. Mi querido, si no aprendemos a resolver nuestros conflictos, siempre vamos a vivir con ansiedad. Ahora, lo ideal no es vivir sin conflictos. Nadie puede tener un matrimonio sin conflictos. Nadie puede tener una relación donde incluso haya amor, pero siempre hay conflicto. Entonces, el asunto es aprender a resolverlos. Porque los conflictos, si no se resuelven, generan continuamente van generando tensión y ansiedad. ¿Por qué? Cuando hay una tensión, una diferencia en la pareja, algo que no se resolvió, no quedó claro y seguimos, una situación que nos trae mal, algo que no podemos resolver, eso nos torna más ansiosos. Cuando nos ponemos más ansiosos, nos tornamos más irritables. Y cuando estoy más irritable, ¿qué hago? Genero más conflictos. Cuando uno está más irritable, es más propenso a crear nuevos problemas.
con otras personas, porque tengo un problema laboral y vengo con esa tensión, con ese conflicto, vengo ansioso, vengo irritable y genero un nuevo conflicto a lo mejor en mi casa, o genero un nuevo conflicto con la misma persona. Ahora, no siempre se pueden resolver los conflictos, ¿es verdad? Miren lo que les dice. Te pido a ti, fiel compañero. Aparentemente este fiel compañero era Epafras. Esta es una deducción que se hace del capítulo 2, donde Pablo deja ver que quien llevó la carta, en ese tiempo no había correo, había una persona que llevaba la carta, Epafrodito o Epafras fue quien llevó la carta, y él le dice, te pido a ti, compañero fiel, que las ayudes. Es decir, un recurso que tenemos a veces cuando tenemos problemas de relaciones es pedir ayuda. Y necesitamos ayudas de personas que tengan pericia, sabiduría y que puedan mirar objetivamente desde afuera una situación. Note que Pablo no toma partido. Él no le dice, le ruego a Evodia que arregle su situación con Síntique, o al revés. Porque ni siquiera importa quién tiene la razón. Nunca es un buen negocio ganar una discusión y perder una relación. Pablo pone la situación en un cuadro mayor, la pone en contexto. Dice, estas mujeres tienen un pasado en común. Dice, trabajaron conmigo en el Evangelio. Y tienen un futuro en común. Dice, sus nombres están en el libro de la vida, dice al final. Y en ese contexto de que tenemos el pasado y el futuro en común, tenemos una diferencia en el presente. Hagamos algo al respecto. Y claro que a veces no se puede. Pero la opción siempre, y ya hemos hablado de esto, cuando hablamos de relaciones, la opción siempre primera es, cuando aún no se pueda, la sanidad mediante el perdón. El perdón te libera de tener situaciones que no puedas resolver, porque la resolución o la restauración siempre es bilateral. Para el perdón se necesita una sola persona. Para la reconciliación se necesitan dos. Puede haber perdón y a lo mejor no reconciliación. La persona que te abandonó o que se fue. Si le perdonás no significa que va a volver. El perdón no va a cambiar el futuro, sí va a cambiar el pasado. Significa que vas a soltar esa situación y la vas a entregar a Dios. Ya después vamos a ver cómo Pablo trabaja el tema con otro recurso, que es la oración, para que nosotros cerremos esos círculos que siguen drenando nuestra fortaleza, nuestro entusiasmo en la vida, nuestro gozo, y nos mantienen siempre en situación de tensión, depresión, tristeza, estrés y ansiedad. Pablo da un segundo consejo. Así que primero, para lidiar con la ansiedad, construir relaciones saludables. Segundo, fortalece tu relación con el Señor. Yo pondría ahí, revitalizala. Mire cómo Él les dice, regocíjense siempre en el Señor. Otra vez se los digo, regocíjense. Y me gusta la palabra regocijarse porque es volver. Es volver a la fuente del gozo en la vida. Lo que Él les está diciendo es, celebren la presencia de Dios en su vida. ¿Se acuerdan cómo estudiamos el domingo pasado, no, el anterior, cuando empezamos la serie, cómo Nehemías tuvo que animar al pueblo que ya no quería trabajar más y solamente pudieron terminar el trabajo cuando recordaron que el Señor estaba con ellos? Y Nehemías les dijo, el gozo del Señor es lo que les va a dar fuerza. Y esto no es jarana, no es alegría, que me voy a reír, total me da lo mismo. No, significa que en vez de enfocarme en el problema, voy a usar este problema como una oportunidad para acercarme más a Dios, para revitalizar y fortalecer mi relación con Dios. Lo que Pablo les está llamando es a que vivan su vida de fe con entusiasmo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo que es el entusiasmo? El soplo de Dios en la vida. ¿Sabe que muchos cristianos vivimos la fe
como el jarabe para la tos, ¿viste? Feo, pero bueno, pero dicen que hace bien. Entonces hay gente que vive la fe, viene a la iglesia, se congrega, dice, pero viste, hay que arrastrarlo, y bueno, viste, no me gusta, pero parece que me hace bien. Y Pablo dice, no, la manera de luchar en un mundo que te quiere pasar por arriba y cargarte de ansiedad, de preocupación, de tristeza, de angustia, es que aprendas a vivir tu fe de una manera gozosa. Que celebres que Cristo está en tu vida, que fortalezcas y revitalices tu relación con Él. Que vuelvas a conectarte con la fuente de tu gozo. La fuente del gozo, les está diciendo Pablo, no está en las circunstancias, porque las circunstancias cambian continuamente. Entonces Él les dice, enfóquense, nunca se desenfoquen de su relación con el Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, les anima a los hermanos que también están siendo perseguidos y les dicen, pongan su ansiedad en el Señor, pongan sus cargas sobre Él, porque Él los cuida. Lo que hemos cantado esta noche. Vuelvan a conectarse con la fuente del gozo. A eso que experimentaron cuando empezaron a seguir a Jesús. Pablo había llevado a estos hermanos al conocimiento del Evangelio, había fundado la iglesia en Filipo y los vio crecer con entusiasmo en medio de las dificultades. Y dice, no pierdan ese gozo del principio, no dejen de enfocarse en su relación con Dios. El tema es que nosotros, en medio de todas las demandas que tenemos todos los días, nos terminamos enfocando en las circunstancias y hacemos muy poco por nuestra relación con el Señor. No nos alimentamos de la palabra, tal vez no participamos en un grupo de crecimiento. Al conectarnos con el Señor y la fuente del gozo, nos conectamos con todos los recursos que Él nos provee. Con personas, como les dijo en el versículo anterior, que les ayudan, que nos ayudan a crecer. Mi querido, si hacemos tan poco por nuestra vida espiritual, no es extraño que perdamos la batalla contra la ansiedad. Pero en tercer lugar, Pablo nos da otro consejo. Para luchar con la ansiedad, dice, construir relaciones saludables, fortalecer tu relación con Jesús. Pero miren esto, les dice, convertí tus preocupaciones en oraciones. No dice que los cristianos no van a tener problemas. No dice que los cristianos no van a tener preocupaciones. Él se lo dice así, por nada estén ansiosos. ¿Pero qué está diciendo? Y bueno, viví la vida, viste, sin hacerte mucha preocupación, no calentar un largo vivir, ¿no? No te preocupes mucho. No está diciendo eso. Él dice, no dejen que la ansiedad tome el control de sus vidas. Ustedes van a pasar por preocupaciones. Pero dice, por nada y después por todo. Es decir, por nada estés ansioso, sino más bien, oren por todo. ¿Ves la tensión que hay, como los dos platos de la balanza, por nada y por todo? ¿Y cómo hago para no preocuparme por nada? Orar por todo. Ahora, ¿qué está diciendo él? Cuando uno tiene un problema, ¿cómo se convierte en ansiedad o en preocupación? Porque la ansiedad es porfiada. Tiene un problema y está pensando todo el día, ¿no es cierto en eso? Se va a la cama, se logra dormir, y el problema lo despierta. Dice, che, ¿qué haces durmiendo vos? ¿Te olvidaste de lo que pasó ayer? ¿Y sabés lo que te espera mañana? Y ahí está el tipo durmiendo. Como si, ¿y cómo vas a solucionar esto? Y uno empieza. Y no dormís. Te acostás con el problema, te levantás con el problema, dormís con el problema, entrás y salís con el problema. Y entonces Pablo dice, ¿y qué pasa si cuando el problema viene a tu mente, lo usás como un trampolín para convertirlo en una oración? Eso es lo que está diciendo. Es decir, ya que estás pensando en el problema, no dice, negar el problema, decir no existe, todo va a estar bien, hay que pensar en positivo, poner la mente en blanco, toda esa estupidez que dice la gente, eso no sirve para nada. Porque la mente no funciona en blanco. La única manera de reemplazar un pensamiento malo es con un pensamiento contrario. Y entonces Pablo dice, ya que los pensamientos de preocupación vienen, cuando viene, te acordás de este problema, convertirlo en oración y decir, Señor, vos sabés este problema que estoy pasando. Y si estás todo el día pensando en el problema, y estás cada vez que te acordás, lo convertís en una oración, te va a pasar el día orando.
¿Acaso son los problemas los que nos llevan a vivir una relación diferente con el Señor y a orar de manera diferente? Ahora, Él dice por todo. ¿Qué significa eso? Porque no hay nada insignificante para Dios. Había una persona que llegaba a un lugar y había muchos autos, como tal vez te pasó esta noche cuando llegaba a la iglesia, ¿no? Entonces empieza, Señor, que haya un lugar para estacionar. Y empezó a dar vuelta a la manzana y no había. Ahora, Señor, que haya un lugar para estacionar. Y justo cuando da una vuelta más, alguien sale. Y dice, no, deja, Señor, ya encontré un lugar. A veces nosotros manejamos la oración de esa manera. Pero la oración es reconocer que a Dios le interesa cada detalle de nuestra vida. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la carpintería de mi papá, bueno, en ese tiempo, por ejemplo, lijar era todo a mano, salvo la lijadora de banda, pero no había esas máquinas de mano para lijar. Y había maderas que eran tan vidriosas que a veces una astilla incluso traspasa la lija y se te clava en el dedo. A veces no se encontraba la astilla. ¿Pero te ha pasado una astilla, una espina de tuna? ¿Cuánto hace que no comemos una tuna? No se ve. Pero te molesta todo el tiempo, por pequeño. No hay nada que sea demasiado pequeño. Si es una astilla, una espina, hasta que no la saques te va a seguir molestando. Entonces, por insignificante que sea, dice Pablo, compartan esto con el Señor. Conviertan sus preocupaciones en oraciones. La oración pone mis problemas en perspectiva. Porque cuando yo oro, ¿con quién estoy hablando? Con el Señor del universo, con el que tiene el control de todas las circunstancias. Y entonces entro a vivir otra perspectiva. Pero Pablo agrega algo más. Él dice, rueguen al Señor, ahora mire lo que dice al final del verso 6, dándole gracias en todo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo continuamente estoy pidiendo, estoy enfocado solamente en lo que me falta. Cuando yo doy gracias, ¿en qué me estoy enfocando? En lo que ya recibí. Entonces Pablo dice, aprendí a vivir con este equilibrio. Para un momento y da gracias. Y sabe, una de las razones por las que nosotros cargamos más y más ansiedad es porque hemos perdido la virtud y la gracia de la gratitud. La ingratitud me roba las cosas que Dios me ha dado para disfrutar. Porque aunque la tenés, como soy desagradecido, no la valorás. Ahora te hago esta propuesta. Pensá un segundo. ¿Qué pasaría si mañana, cuando te levantás, descubrís que solamente tenés aquello por lo que das gracias? ¿Qué pasaría si un día te levantás y de pronto Dios te deja disfrutar solamente aquello por lo que estás agradecido? Yo después de la operación del cáncer aprendí a dar gracias hasta por poder ir al baño solo. Llegará un momento que no lo podremos hacer. Por poder pararme sobre dos pies. ¿Cuántas cosas que las damos por sentado y estamos tan enfrascados en la queja y en lo que nos falta, que somos desagradecidos? Pero si la ingratitud te roba las cosas que Dios te ha dado para disfrutar, entonces lo único que te queda son las cosas por las cuales quejarte, no las cosas por las cuales agradecer. Y el que es agradecido disfruta dos veces las bendiciones, cuando las recibe primero y cuando las recuerda y las agradece después. Entonces Pablo dice, está bien, todos pasamos por problemas. Conviertan sus oraciones, sus preocupaciones en oraciones, pero no se olviden de dar gracias. Y en último lugar, miren lo que dice, vigilen sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son el resultado de lo que pensamos. Él les dice, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, admirable, todo lo que tiene alguna virtud y todo lo que es digno de alabanza. En esto ocupen su mente. Y nos regala gratis 8 filtros para una mente saludable. Pablo sabe, y
Te recomiendo que si no has hecho el curso de sanidad, cuando se haga este año te anotes y lo hagas, porque esto es uno de los temas que se trabajan bien a profundo. Pablo sabe que el único puente que conecta lo que ocurre con lo que yo siento, el único puente que conecta los acontecimientos con los sentimientos son los pensamientos. Los sentimientos son el resultado de lo que pensamos. Por eso nunca la Biblia nos manda a sentir algo, nos enseña cómo pensar. Porque si vos pensás correctamente, vas a sentir correctamente. Si pensás incorrectamente, vas a sentir incorrectamente. Y entonces Pablo dice, piensan en lo que es verdadero. Nos pone, mientras estaba preparando y escribiendo esto, justo estaba en el aeropuerto y se me ocurrió esto. Seguramente has pasado por una aduana y ves que cuando tenés que pasar tus bolsos por un escáner, ¿no? Y bueno, ahí hay un montón de cosas que no tienen que ir. Y vos ves la persona que está en el monitor viendo lo que está escaneando y hace eso, está vigilando lo que hay adentro. Y del otro lado ves un cubo de vidrio donde empiezan todas las porquerías que la gente lleva que no puede llevar. Cuchillo, tijera, navaja, hay un montón de cosas que no se pueden llevar. Y no pasan el filtro. Entonces está observando que dentro de todo lo que va hay algo que es peligroso. Y por pequeño que sea hay que sacarlo. Entonces Pablo dice, pasen un escáner. ¿Lo que estás pensando es verdad? ¿O es una exageración? ¿Es verdad que realmente todo se pudrió, que todo está mal? ¿Por qué? Porque el desaliento, como veíamos la otra semana, porque la ansiedad nos lleva a exagerar, a mirar las cosas con lupa y ya decimos, no sirve más nada, todo se pudrió, esto no va más. Filtren si es verdadero. El tema es que para eso es tan importante conocer la palabra de Dios. La fuente de verdad. Porque cuando usted no conoce la verdad de la palabra de Dios, es como cuando íbamos a la escuela. Esto yo tengo mucha experiencia porque muchas veces fui a dar un examen sin estudiar. Entonces, no sé cómo son ahora los exámenes, pero por ahí te ponen un examen donde te ponen una frase y te ponen verdadero o falso. Y cuando vos no estudiaste no tenés ni idea. Se lo digo a ustedes que estudian. Y cuando no sabés la diferencia entre lo verdadero y lo falso, más que los enunciados, se parecen mucho a la verdad y a veces son mentiras. Porque no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. Y cuando vos no sabés la diferencia, ¿qué haces? Adivinás. Entonces hay gente que va por la vida dependiendo solamente de la intuición. Bueno, siento que tendría que hacer esto. Mira, qué bien. Siento que tendría que hacer esto. Y bueno, la intuición, y vamos adivinando el camino. Y Pablo dice, examinen si los criterios que tienen son de verdad. ¿Es honorable? Es decir, lo que estoy pensando me hace mejor persona. ¿Le da a mi vida, a Dios y a los demás el verdadero valor que tienen? ¿Es justo? Es decir, ¿es correcto lo que estoy pensando ante los ojos de Dios? ¿Es puro? ¿O esto es una forma de pensar que se alimenta de mi egoísmo, de mi pura inclinación al pecado? Pablo dice más, piensan en todo lo amable, entonces tengo que filtrar, ¿es amable? ¿Este pensamiento me ayuda a amar a otros? ¿Ayuda a que otros me amen más? ¿Mejora mi relación esto con las personas? Manejarme con estos criterios, con este pensamiento. Pablo dice, piensan en todo lo que es admirable. Yo quisiera que mis hijos piensen como yo, imiten. Si pudieran ver y darse cuenta de mis pensamientos, un día acordarse y decir, mira, mi viejo pensaba de esta manera, qué bien, yo quisiera ser así. ¿O sería una vergüenza para nosotros? ¿Tiene virtud? Pablo dice, piensan en todo lo que es virtuoso. Es decir, pensar de esta manera te hace mejor persona, te hace mejor cristiano. Y termina diciendo, si algo es digno de alabanza, en esto ocupen su pensamiento. ¿Es esto una forma de pensar que honra a Dios? Esto es lo que dice Pablo. Nos regala gratis 4 consejos para vivir en un mundo de ansiedad. Construyan relaciones saludables, fortalezcan su relación con Jesús, conviertan sus preocupaciones en oraciones y vigilen lo que piensan.
Y como conclusión, mire lo que nos regala en la conclusión. Él termina diciendo, lo que aprendieron y recibieron, lo que me oyeron decir y me vieron hacer, ¿qué dice? Pónganlo en práctica. ¿Sabe qué está diciendo? Si ustedes reciben toda esta receta, es como ir al médico y tener la receta. Y bueno, falta comprar el medicamento. Bueno, vamos, compramos el medicamento, pero el tema es que no lo tomamos. Entonces, no sirve para nada tener el diagnóstico, tener la receta y tener el remedio no significa nada. Lo único que hace la diferencia es tomarlo. Entonces Pablo aquí hace una ruptura. No sé si saben lo que es el rompimiento de la cuarta pared. Aquí hay gente que sabe de teatro, de cine, pero en el teatro hay un recurso que se llama la cuarta pared. El teatro básicamente tiene las dos paredes laterales que se abren hacia la boca del escenario y la pared de atrás. Pero hay una cuarta pared, que es una pared imaginaria que está en el proscenio, que es el frente del escenario. Y el director de teatro sabe que esa pared imaginaria divide al espectador del actor. Entonces, las personas están actuando y quienes están sentados miran, pero en el fondo saben que es una obra de arte, que es algo que no tiene que ver con ellos. Ellos, los que están sentados en las butacas, son solamente espectadores. Entonces hay un recurso que se usa en teatro para que el espectador deje de ser espectador y pase a ser protagonista. Y es cuando uno de los que está actuando de pronto mira al público y le habla. El shock que produce es que uno está mirando como diciendo, bueno, es una pelea entre ellos, es un problema de ellos. Y de pronto cuando el actor te mira, vos dejás de ser espectador y ahora sos un protagonista más de lo que está pasando. Ahí se rompe la cuarta pared. Como diciendo, bueno, ahora yo no me puedo quedar mirando, yo tengo que hacer algo. Y esto es lo que hace Pablo. Es como que hasta acá nosotros miramos, bueno, es lo que Pablo le aconseja a los filipenses. Que tengan buenas relaciones, que aprendan a arreglar sus problemas, que fortalezcan, vitalicen su relación con el Señor, que conviertan sus preocupaciones en oraciones, que vigilen sus pensamientos. Pero de pronto Pablo nos mira a todos con este mandamiento y nos dice, pónganlo en práctica. Y el Dios de paz va a estar con ustedes. Así es como la paz en un mundo de tensión puede volver al corazón. ¿Saben? En la antigüedad, cuando dos personas se iban a separar por largo tiempo, para que el uno recuerde al otro, hacían un intercambio de presentes. Entonces yo te daba algo que es mío. ¿Se acuerdan cuando David y Jonatán se separaron? Que Jonatán le dio su capa, le dio su espada. Es decir, al darte algo mío, yo sigo presente en tu vida aunque no nos veamos. Y cada vez que vos recuerdes esa prenda, por ejemplo, te vas a acordar de mí. Por eso el regalo se llama presente. Porque es la manera, al darlo, que yo sigo presente aunque no estemos juntos. Y la noche cuando Jesús se iba a separar de los discípulos y les dijo que no lo verían más hasta que Él vuelva, les dijo, antes de separarme de ustedes, les voy a dejar un regalo. Les regalo mi paz. Se las regalo. Esta no es una paz que da el mundo. Por eso el mundo tampoco te la puede quitar. Es la paz que viene cuando vos experimentás la presencia de Dios en tu vida. No es la paz de decir no tengo ningún problema. Es la paz de saber que aunque tengo dificultades, tengo al Señor conmigo. Y el Señor bondadosamente les dijo, se las regalo. Mi paz les dejo, mi paz se las doy. No es la paz que el mundo da. Esa paz es la que yo les doy. Mi querido, este mundo cada vez va a ser más invivible. Más tensiones, más ansiedad, más preocupación. ¿Y dónde vamos a buscar paz? ¿En las pastillas que nos tranquilizan un rato? ¿En divertirnos un momento? ¿En el alcohol? ¿En las drogas? ¿En los descompresores del sistema nervioso que nos tranquilizan por un rato? Hay una bebida que los chicos preparan en las jarras que se llama el calmador. Eso es lo que nos calma.
El Señor dice, la paz que yo les traigo no es olvidarse de los problemas. La paz que yo les doy es en medio del problema. Porque ahí es donde yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mi querido hermano y hermana, no sé lo que estés atravesando esta noche. Todos atravesamos dificultades. Pero hay algo que no va a cambiar nunca. El Señor nos ha regalado su paz. Cuando Él llena nuestra vida con su presencia, cuando aprendemos a caminar en su voluntad, cuando aprendemos a pensar según el consejo de su palabra, cuando le buscamos en oración, cuando aprendemos a celebrar su presencia en nuestra vida, podemos experimentar esto que Pablo les dijo a los filipenses: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ni vas a poder entender cómo es. Eso es lo que está diciendo. Pero Dios te va a dar paz. Y el Dios de paz estará con ustedes. Nos ponemos de pie y quiero bendecir tu vida con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que la paz de Dios llene tu corazón, reine tu mente. Que la paz de Dios gobierne tus pensamientos, que puedas soltar toda ansiedad y preocupación en las manos de aquel que está en control de todo. Que en un mundo de tensiones, de ansiedad y preocupaciones podamos volver a levantar nuestros ojos y decir: Señor, yo sé que tú me amas, que llenas mi corazón con tu presencia y que puedo buscarte en oración. Por eso, Señor, quiero seguir avanzando en medio de la lucha de cada día, siguiéndote a ti, obedeciéndote a ti. Señor, bendice con tu paz el corazón de cada persona en este lugar. Renueva las fuerzas de aquellos que están desanimados. Fortalece el corazón de aquellos que han decaído. Levanta, Señor, los corazones en la esperanza cierta de saber que tenemos el regalo de tu paz, que tenemos el regalo de tu presencia, que no estamos solos en este camino. Señor, hacemos nuestra esta palabra del apóstol Pedro. Echen toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él sabe cómo cuidarlos. Que puedas sentir el abrazo de Dios sobre tu vida, que su paz reine en tu corazón y Él guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre.